En realidad tú no tienes que hacer nada, porque alguien ya lo hizo todo: Jesús. ¿Qué dirá la gente que está allá afuera, la gente del mercado, la gente que no conoce del cristianismo? ¿Qué dirá? ¿Qué se necesitará para ser parte de esa iglesia? Si me ven a mí dirán: no, pues hay que traer vestimenta formal. A lo mejor si ven a otro hermano con su mochilita y su Biblia, podría pensar esa persona: hay que traer una Biblia, o hay que leer siquiera una Biblia. Si llega uno de nuestros jóvenes bien libre y con su pantalón todo bombachón, dirían: bueno, no hay problema, ¿no? Y efectivamente no hay problema, ¿eh? ¿Cuál es la evidencia de que una persona es cristiana? Hermanos, uno podría decir: es su forma de hablar, es su forma de vestir, es su forma de dirigirse a las otras personas. Hermanos, todo esto, déjenme decepcionarlos, no es evidencia, porque uno conscientemente puede hablar bien, aunque no seas cristiano. Uno intencionalmente puede portarse bien ante la gente y no necesariamente ser cristiano. Es más, uno puede vestir de forma hasta andrajosa o formal, como yo te vengo, ponerme un saco, y no precisamente va a ser cristiana esa persona. En este pasaje vamos a ver cuáles son las evidencias. Y miren, hermanos, las evidencias son para que las hagamos nuestras. No tiene nada que ver con tu vestimenta, no tiene nada que ver cómo hablas, no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino con lo que Dios hace en tu vida. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias te doy, Padre, por este tiempo que nos permites para meditar tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestra mente para poder comprenderla y ponerla en práctica en todo momento en Cristo Jesús. Amén. Versículo 36 dice así Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, la primera evidencia que vemos en este pasaje de que una persona es cristiana, ya dije, no es su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de tratar a la gente. La primera evidencia, hermanos, es una evidencia de conciencia del pecado. Conciencia del pecado. Fíjense, hermanos, antes de la resurrección de Cristo, a nadie se le debía decir que Jesús era el Mesías. Es más, Jesús, cuando llegó a sanar a algunas personas de lepra, de ceguera o de alguna otra situación, Él mismo les decía: pero no digas nada, solamente ve y háblale de lo que te pasó con tu familia, pero no digas nada acerca de mí, no digas que yo soy el Mesías. Sin embargo, ahora Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, y ahora había que proclamar que Cristo es el Mesías. Es más, hermanos, cuando hacemos un análisis del libro de Hechos, vamos a ver que el mensaje de los cristianos, de los primeros cristianos, eran dos cosas. Cristo resucitó, Jesús resucitó, Él es el Mesías. Dice aquí el pasaje, está todavía hablando Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los que estaban escuchando, que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En los otros mensajes que hemos visto, hermanos, hemos hecho ver que el derramamiento del Espíritu Santo hizo que Pedro hablara y mucha gente se convirtiera. De hecho, ahora vamos a ver cuántas personas se convirtieron. Eso no lo hace un curso de lenguaje corporal, eso no lo hace un curso de oratoria, hermanos. Es más, quien sabe hablar en público tuvo que ya haber tenido muchas horas de vuelo. ¿A qué me refiero? Mucho tiempo en que lo tuvo que haber hecho para poder hablar en público.
voy a decir, hermanos, que algunos de nuestros maestros de homilética nos dicen, cuando tú vayas a predicar, ensaya tu predicación para que de pronto no te pongas nervioso o no estés trastabillando. Sin embargo, el Espíritu Santo había hecho algo increíble. Alguien que no hablaba en público, de pronto habla y hace lo que todo orador quiere, toca el corazón de las personas. Pero no solamente eso hace el Espíritu Santo, trae un impacto al corazón de los que están oyendo. Fíjense, el versículo 37 es muy elocuente al decir esto. Al oír esto, los judíos, los que estaban oyendo el mensaje de Pedro, dijeron, bueno, más bien se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Les dicen, varones hermanos. Esta palabra de varones hermanos es como una forma de decir a una persona, oye amigo, oye hermano, o sea, no tu hermano en la fe. Ven a una persona grande, ¿cómo le dice a la gente? Señor, don, ya los más descarados, ruco. Ven a alguien joven, ¿cómo le decimos? Bueno, no, chavo, chaval. ¿Cómo? Chamaco, mocoso, por ahí dijeron los más irreverentes, ¿no? Ese mocoso, ¿qué tiene que decirme a mí algo? Carnal, pero aquí es como si ellos dijeran, amigo, hermano, alguien que de pronto se abre la estima. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Le dicen a estos judíos. Fíjense, ellos escucharon que ellos mismos habían crucificado a Jesús y de pronto sienten la carga en su corazón. Pero miren, no es la carga como cuando alguien te dice que hiciste algo mal. Cuando alguien te dice, mire, esto nos va a pasar, pasa más entre matrimonios. Los que estamos casados me van a entender. Y sobre todo los hombres. Cuando hacemos algo mal, ¿quién es el primero que nos dice algo? Nuestro cónyuge, ¿no? Yo tengo la impresión que las hermanas son más memoriosas. Tengo esa impresión, ¿eh? Pero también los varones podemos ser así. Te dije que esto no era así. Te dije. A veces con la mirada. Ellos no solamente entendieron lo que habían hecho, sino que de pronto sienten como aquel que, híjole, si no cambio esto, si no cambio lo que está pasando, voy a terminar mal. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener paz en su conciencia y perdón de pecados. Hermanos, cuando Pedro habla con los judíos, con esos judíos, establece dos cosas en su argumento. Él dice, Jesucristo fue glorificado por Dios, pero también ustedes obraron mal y lo crucificaron. Obvio decir, hermanos, que ambos elementos eran fuertes o eran necesarios para el discurso de Pedro, porque si a una persona le hablas de salvación, pero no le hablas de pecado, déjame decirte qué va a pasar. Te va a escuchar y por aquí se le va a salir. Dile a una persona, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios quiere conocerte, pero no le haces ver su realidad de pecado. Persona te va a decir, qué bonito habla este amigo, pero a mí no me llega. Dicen estos hombres, ¿qué haremos? Fíjense, hermanos, nosotros y ustedes, yo y ustedes, que somos cristianos, algunos de años, algunos de décadas, algunos son nuevitos en la fe. Periódicamente nos tenemos que hacer esta pregunta cuando actuamos incorrectamente. ¿Qué haremos? Hermanos, esta es una pregunta fundamental. ¿Ofendimos a alguien? Debiésemos hacernos esta pregunta. Señor, ¿qué haremos? Bueno, ¿qué voy a hacer yo, no? Porque ya estamos hablando en plural. ¿Qué haré? ¿Hicimos algo indebido? Esa debiese ser la pregunta que nos debemos formar nosotros inmediatamente. Señor, ¿qué haré?
¿qué debo hacer? No hicimos lo que teníamos que hacer por voluntad del Señor. Debiésemos preguntarnos, Señor, ¿qué haré? Porque, hermanos, no basta con sentirse mal con el pecado, hermanos. Si alguien te hace ver tu pecado, hermanos, es porque te quiere. No lo veas como un adversario. Velo como alguien que te quiere. Los que somos padres tenemos que hacer ver a nuestros hijos cuando van por mal camino, porque los queremos, porque no queremos que se pierdan por ahí en decisiones absurdas. Hermanos, pero no basta con sentirse mal con el pecado. Debemos arrepentirnos de corazón, pedirle al Señor que nos perdone y vivir como personas perdonadas. La primera evidencia, hermanos, de que somos cristianos es que somos conscientes del pecado. Hermano, si en tu vida diaria tú cometiste algo incorrecto, un pecado, dijiste algo incorrecto, te puede reprochar uno de tus hermanos, te puede reprochar tu familia, te puede reprochar a alguien, pero si te lo hace ver el Señor en tu conciencia, busca su perdón. Pregúntale, Señor, perdóname, ¿qué debo de hacer? Ayúdame y obedécele. Hermanos, esa es la primera evidencia, en la conciencia del pecado. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí voy a dejar. Y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hay otra evidencia, hermanos, de que una persona es cristiana. Y va relacionado con lo primero que vimos ahorita. Ahorita hablamos de la conciencia del pecado. Ahora vamos a hablar del arrepentimiento. Una persona que es cristiana se arrepiente cuando actuó mal. Los judíos que escuchan el sermón de Pedro, de pronto le dicen, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno. A ver, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los judíos, hermanos, tienen una idea, o tenían una idea, al menos en este tiempo, y yo creo que en la actualidad también muchos, tienen una idea incorrecta acerca de Jesús. La palabra, o los libros, las profecías del Antiguo Testamento, profetizaban que de pronto iba a venir un Mesías. Mesías quiere decir un ungido. Un hombre que iba a dirigir o que va a dirigir al pueblo escogido a la libertad. Y entonces de pronto los judíos miran a Jesús o miraban a Jesús y decían, este hombre habla bonito, este hombre hace milagros, pero no nos está llevando a lo que dice la profecía, porque así lo estaban entendiendo ellos. A ver si soy claro. Es como si de pronto aquí dijéramos, va a haber un ungido aquí en México, si estuviéramos bajo el yugo de una nación. El ungido es alguien que se iba a levantar como los héroes de la independencia y dirigirnos a la libertad. Eso es lo que entendían acerca del Mesías, y yo creo que es lo que muchos judíos hoy en día entienden acerca del Mesías. Pero Pedro les dice algo interesante, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno. A ver, lo que Pedro les está diciendo, mis queridos paisanos, mis queridos judíos, ustedes tienen que cambiar su mentalidad para el perdón de sus pecados. Hay quien dice, hermanos, que este pasaje, cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de vosotros, en el nombre de Cristo, de Jesucristo, para perdón de los pecados, hay quien dice que esta es la base bíblica para definir que si una persona no se bautiza no tiene perdón de pecados. En realidad es una visión católica. Al menos no es la visión que nosotros tenemos como presbiterianos. Hay otros piensan que lo que Pedro trataba de decirle aquí a la gente era que simplemente tenían que cambiar en su interior, tenían que poner su fe en el Señor y cambiar en su interior.
Lo único cierto es que Pedro les está tratando de decir, arrepiéntase y bautízase en el nombre de Jesucristo, que es el único Salvador. Arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Imagínate que, un ejemplo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de robar dinero en la empresa donde yo trabajo. Y de pronto veo que robo y no pasa nada. Y alguien me dice, estás mal, amigo, arrepiéntete. ¿Qué quiere? La palabra arrepentirse quiere decir, date cuenta que estás en un error y cambia tu manera de vivir y ver a partir de ese error que estás pasando o que estás haciendo. Dicho de otro modo, arrepiéntete quiere decir, cambia. Estás mal. Pero no solamente necesitas entender que estás mal, necesitas cambiar, hacer los ajustes necesarios para no reincidir, para no caer una y otra vez en ese pecado o en ese error. Ahora, lo que Pedro trata de decirles aquí es, dice aquí el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno, dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dice, necesitan ustedes hacer los cambios necesarios, primero para que tengan perdón de los pecados, para que puedan recibir por fe la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, y queden justificados y unidos a Jesús. Y les hace ver que necesitan o que recibirán más bien el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el don del Espíritu Santo? Van a recibir aquello que ustedes necesitan para dejar de hacer ese error. A ver, hermanos, el que es, ¿cómo se llaman aquellos que les gusta el juego? Las apuestas. El que es ay, se me olvidó la palabra, aquí la traía en la lengua. Bueno, el que le gusta apostar, vamos, definámoslo así. Apostadores, tiene un nombre, hermanos, ese problema. Bueno, fanático, pero tiene que ver. El que le gusta apostar, ¿cómo es que deja de apostar? ¿Puede esa persona dejar de apostar? Hermanos, conozco casos de gente que ha perdido hasta su casa, perdido hasta su familia, y es un problema que tiene. El que dice, vamos, no lo llevemos a ese punto, llevemos a un punto más local. El que dice mentiras, ¿puede por sí mismo dejar de ser un mitómano? Mitómano es un problema. Sí saben lo que hacen. Yo tenía un tío que ya está muerto, ya no está aquí. Es más, ni lo conocí de bebé. Pero me dice mi mamá que él decía mentiras como si te contara un cuento y tú que eras de fuera se la creías toda. ¿Puede un mitómano dejar de decir mentiras? ¿Puede una persona que dice groserías, por cada palabra que dice, una es grosería, por sí mismo dejar de decirlas? Yo conocí en mi colonia, donde fui niño, a un mudito. Y el mudito, las únicas palabras que le salían de su boca eran groserías. Él creció en una casa hogar, ese mudito. Ni tan mudo. Sus gestos al menos podían decirme de una grosería. Hermanos, no se puede. Así que Pedro les dice, tienen que arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, para que vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que aquí está diciendo Pedro es, miren, esta promesa es para ustedes. Esto que yo les estoy diciendo es para ustedes, pero también para todo aquel, por muy criminal que sea, pueda ser recibido por el Señor. Necesita arrepentirse y creer.
Dice el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo que Lucas trataba de decir aquí en este versículo es, dijeron tantas cosas que lo que se puede resumir es diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo creo que la mayoría aquí, quizás un puñadito, sean los que llamamos de cuna cristiana. ¿Sí saben quiénes son los de cuna cristiana? Los que nacen en un hogar cristiano, exactamente. Pero la mayoría de los que estamos aquí no venimos de una cuna cristiana. La mayoría venimos de vivir una vida en el mundo. Algunos éramos más rebeldes que otros. Algunos éramos peores que otros. Y sin embargo, esta promesa nos alcanzó aún a nosotros siglos después de ser dada o de ser expresada por Pedro. Fíjense, hermanos, en Cristo hay suficiente gracia para el mundo entero, para que cada pecador del mundo pueda ser regenerado. Suficiente gracia, hermanos. Hay una persona, leía esta semana, que mataba homosexuales. Sí, era en Estados Unidos, los citaba en no sé en qué lugar y los mataba y pues lo atraparon. Le dieron cadena de muerte, o pena de muerte, perdón. Pero antes de morir, el hombre conoció del Evangelio, o le presentaron el Evangelio, y algunos detractores del Evangelio decían, ¿cómo es que una persona que durante toda su vida hizo lo que quiso en pecado, ahora ya puede pretender salir impune, diciendo que cree en el Evangelio? Hermanos, ese es el poder del Evangelio, esa es la gracia que tiene el Señor, que a una persona peor en este mundo puede alcanzar gracia. Pero hermanos, para seguir a Cristo hay que arrepentirse y ser bautizados. Ahora, lo voy a traer a un aspecto actual. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Quedamos? Darse cuenta que uno está mal y dejar de hacer eso. Si tú de pronto tienes problemas, hermano, con pornografía, implica arrepentirse, implica, vas a dejar de buscar esas páginas donde estás viendo, que estás consultando, porque ya te diste cuenta que eso no te está ayudando y lo vas a dejar. Si te gusta andar ahí de picaflor, no diré más, y de pronto te das cuenta que estás actuando mal, implica que vas a dejar de acudir con esas personas o esos lugares donde puedes andar picando flores y dejar de hacerlo. Hermanos, eso es vivir egoístamente. Y hermanos, hay gente en la iglesia, en las iglesias, que cree que puede vivir así. Sí, hermanos. Hay gente que cree que puede vivir egoístamente. Cree, o no ha entendido el Evangelio, que no se trata de ti, se trata de vivir en el Señor. Y creen que pueden andar por la vida diciendo, haciendo lo que quieren, diciendo lo que quieren, y no pasa nada. Hermanos, una evidencia de que una persona es cristiana es que vive arrepintiéndose del pecado. Y hermanos, en ese sentido, si tú vives como la vida que tú quieres, aunque tenga pecado, yo te quiero decir, haz un alto en tu vida, hermano. Deja de vivir así, arrepiéntete. Vuélvete a Cristo, busca su perdón, busca su misericordia, busca su dirección. Solamente Cristo puede salvarte de ese pecado. Yo no los conozco en su vida general, hermanos. Gracias a Dios. Es más, ni a mis hijos puedo decir que los conozco en general porque casi no los veo. A mi querida esposa, que los dos trabajamos, luego nada nos vemos en la noche. Y nosotros aún podemos pensar que podemos vivir como queremos. Pero hermanos, ojo. Un cristiano no es el que va a la iglesia, no es el que viste como cristiano.
Es el que tiene conciencia de que tiene que arrepentirse de su pecado. Hermanos, si tú tienes pecado, déjalo atrás. En un momento vamos a orar. Yo quisiera que aquel que siente carga de pecado viniera y se arrodillara y dijera: Señor, ten misericordia de mí como estos hombres. ¿Qué haremos? Luego Pedro dice: bautícese. Porque ¿qué significa bautizarse? Que haya una evidencia de que tu vida, el Señor la ha cambiado. Cuando alguien se bautiza, es porque ya fue discipulada, ya fue guiada. Nosotros como presbiterianos tenemos un libro que nos marca cómo bautizamos a la gente. Una vez que ya lo discipulamos, le pedimos que haga una profesión de fe aquí. ¿Qué quiere decir profesión de fe? Que ante la iglesia declara su fe al Señor. Y con eso todos nos damos como testigos de que esa persona cree en el Señor. Hermanos, una evidencia de que una persona es cristiana es que vive con arrepentimiento de su pecado. Ahora, hay una tercera evidencia y con esto voy a redondear este sermón. Hermanos, versículo 41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una tercera evidencia, hermanos, y esta es la más evidente, valga la redundancia, la que se marca más. Hermanos, una evidencia de que una persona es cristiana es que se añade a la iglesia del Señor. Espléndida cosecha la que tuvo Pedro aquí cuando habló. Por eso les digo, este es el deseo de todos los que tenemos la gracia de poder predicar. 3,000 personas. Miren, había ciudades en aquel tiempo que tenían 3,000 personas. Imagínense, pequeñas ciudades o comunidades que tenían 3,000 personas. Pues 3,000 personas se añadieron ese día. El Espíritu Santo obró poderosamente. Y dice aquí, se añadieron, pero antes recibieron la palabra y fueron bautizados, dice. ¿Qué quiere decir? Que la palabra se predicó y esas personas pidieron ser bautizadas. ¿Qué implicaba el bautismo en ese tiempo? Implicaba que una persona reconocía su error, le pedía perdón al Señor, y ese bautismo era una evidencia de que la persona ya no iba a vivir como vivía en su pecado hasta ese momento. Es como lo que nosotros hacemos aquí, que es la profesión de fe. Una vez que la persona es discipulada, le decimos: vas a hacer tu profesión de fe, vas a declarar ante la iglesia que ahora eres seguidor de Cristo. Eso implicaba el bautismo. Ahora, estas personas pudieron haberse bien bautizado y después irse a su casa tranquilas, sabiendo que Dios los había perdonado. Pero dice aquí algo interesante, dice que se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Qué quiere decir que se añadieron? La iglesia cristiana estaba naciendo aquí, hermanos, en este momento. Los discípulos no eran más de 120 personas y de pronto se añaden 3,000. ¿Qué quiere decir que se añaden? Se acercaron a los discípulos, pidieron que los instruyeran, pidieron que los guiaran, que les enseñaran la palabra y se sumaron a la iglesia. Miren, hermanos, este milagro, porque este es un milagro, fue mayor que incluso el día que Jesús dio de comer a 5,000. Porque en aquel día la gente comió y se sació físicamente, pero aquí se estaba saciando espiritualmente, se estaban añadiendo a la iglesia. El Espíritu Santo entonces mueve a la iglesia para hablarle a esta gente, para bautizarla y después para instruirla, para guiarla en el Evangelio. Hay quien dice y piensa que esos 3,000 es una cifra irreal, porque no pueden haber sido bautizados 3,000 personas ese día en Jerusalén. La palabra no dice que fue en un día. Hay quien dice que pudo haber sido en varios días, que pudo haber sido una tarea quizás de hasta muchas semanas. Hermanos, con esto voy a terminar. Todos ustedes han escuchado la palabra de Dios, hermanos, de alguna u otra forma, en sermones, en
reflexiones que ponen en su celular, en muchos lados, incluso leyéndola. Han recibido la palabra. Pero hermanos, no basta con oír la palabra con agrado, porque podemos escucharla. Incluso puede movernos un mensaje, la misma palabra, a reflexionar de nuestra vida. Hermanos, no basta con oírla con agrado. Hay que hacer algo más. Ahora, ¿por qué los cristianos deben buscar a otros cristianos, hermanos? Cuando tú te conviertes, al menos aquí en nuestra iglesia presbiteriana decimos, súmate a tu iglesia. ¿Qué quiere decir súmate? Ve a los cultos, ve a los estudios, sirve en lo que tú puedas servir, en lo que es tu don. Si no conoces tu don, pregúntale a tu pastor cuál es tu don, él te va a poder guiar. Sirve en tu iglesia, añádete a tu iglesia, sé parte del cuerpo de Cristo.